Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Dios me los bendiga mucho. Para mí es una alegría estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, ya tengo un tiempo de conocer a Gilbert, a Dani, bueno, sus esposas, sus familias. La verdad que han sido gente muy especial conmigo. Me hicieron pasar una Navidad. Mi esposa trabaja en San José y allá están nuestros hijos y demás. Entonces no podía estar el 31 conmigo aquí. Y ellos muy amablemente me invitaron a su casa a cenar. La verdad que estoy muy agradecido con ellos. Y a los que conozco de aquí, de verdad, son una bendición ustedes. Quiero animarles a que sigan adelante y espero que esta noche Dios nos bendiga mucho a través de su palabra. Número 2 de Primera de Corintios. Y leamos el verso 14. Vamos a leer 2 versos esta noche. Esta noche quiero hablar acerca de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Quiero decirle que por años fui profesor de un colegio y fui trompetista de la Sinfónica, aunque ahora no toco ni la mitad, pero bueno. Sin embargo, no entendía la Biblia. Yo leía la Biblia y no la entendía. Y yo decía, pero ¿por qué no entiendo? Yo no sé, no se me grababa nada, no entendía a veces nada de lo que decía. Cuando vine a Cristo, entendí esto que vamos a leer. Primera de Corintios 2:14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es tremendo esto. Pablo o Saulo de Tarso, después cuando se hace Pablo, él escribe esto. Pero ¿por qué razón lo escribiría? Aparte de la revelación del Señor. Bueno, vamos al libro de Juan capítulo 3 y vamos a ver a un compañero de Pablo llamado Nicodemo, que viene a Jesús de noche y le hace unas preguntas a Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo, vean qué interesante, le dice así en el verso número 5: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Oiga, y Nicodemo luego le pregunta, pero ¿cómo yo puedo entrar en el vientre de mi madre? Porque cuando Jesús le dice es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él lo lleva a lo natural porque él es un hombre natural. Y le dice, pero ¿cómo puede hacer un hombre viejo para nacer de nuevo en el vientre de la madre? ¿Se puede meter allí y nacer? Y Jesús le responde lo siguiente: ¿eres tú un maestro? ¿Eres tú un maestro, un rabí de Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cómo es posible que no entienda esto si esto es muy sencillo? Si yo te hablara cosas espirituales no entenderías nada, pero ok. Oremos. Padre, trae sabiduría esta noche a nuestras vidas para poder entender esta palabra. Revélanos a Cristo y permite que podamos salir contentos y felices, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, Señor, y con deseo de trabajar para ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, Nicodemo, al igual que Saulo de Tarso, son 2 líderes de la religión oficial de Israel. Están en la religión de los fariseos. Hay otros allí también, como José de Arimatea, que era el Sanedrín. Era gente que se supone estudiaba la Torá, se la sabía de memoria. Pero hermanos, no se engañe. No se trata de la apariencia de los líderes religiosos. No se trata de estar en un puesto del clérigo, de la pastoral,
de los líderes de instituto bíblico. No se trata de que usted debe decir, bueno, es que ese que tiene esa corbata o ese que viste esa camisa blanca con cuellito y todo, ese tiene la revelación de Dios. A veces nos engañamos. Y hay mucha gente que sirve a Dios como un trabajo, como un oficio, nada más. Pero no tienen la revelación de Dios. Qué interesante. Un hombre como José de Arimatea, que era del Sanedrín y que estaba oficiando, Gamaliel también, que era el maestro de todos ellos, y no conocían a Jesús. O sea, no habían tenido un encuentro personal con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que eran hombres naturales, no espirituales. No entendían los misterios del reino. Y Jesús dice algo muy lindo: manada pequeña, a ustedes el Señor les ha dado a conocer los misterios del reino. Y es que nosotros conocemos mucho de los misterios del reino de Jesús, porque la vida espiritual es sobrenatural también. A los hombres de Dios y a las mujeres de Dios les habla el Espíritu Santo. Y el mundo dice, pero ¿cómo le va a hablar a usted el Espíritu si usted es un pecador? Ellos no comprenden, no lo entienden. A los hombres de Dios les han hablado ángeles, y Dios mismo nos ha hablado. Ahora, mis amados, este hombre Nicodemo era un maestro, y cuando Jesús le habla de nacer de nuevo y le dice del agua y del Espíritu, es decir, te tiene que tocar el Espíritu Santo y engendrar en ti una nueva criatura, y eso hará que usted comience a buscar de una manera diferente la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios se revelará a usted y usted será una persona totalmente diferente. Le quiero decir, mis amados, que aunque estemos en una iglesia evangélica, si no hemos cambiado la forma de vida, no somos cristianos. Hay mucha gente que le gusta y simpatiza con la religión evangélica. Y este hombre tenía sed de Dios, pero no entendió la palabra de Dios. Y San Pablo tampoco entendía nada, pero eran hombres celosos de las cosas de Dios. Vea qué interesante. Y Saulo de Tarso, en nombre de la santa religión, en nombre de Dios, pidió cartas y perseguía a aquellos que él creía que no tenían la revelación de Dios, que era una secta más y que seguían a ese tal Jesús. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía porque era celoso de las cosas del Señor, pero lo hacía sin conocimiento, no conocía realmente al Señor. Es interesante, y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Los 70 ancianos de Israel en el tiempo de Jesús, ellos decían, nosotros somos los 70 líderes que Moisés desde tiempos antiguos estableció para juzgar al pueblo. Sin embargo, yo creo que le dije a los ministros, eran 70 homicidas. Eran 70 asesinos a sueldo, que no queriendo dejar la posición clerical que tenían, con esos uniformes sagrados, esas vestimentas lindísimas y demás, entonces dijeron, este Jesús no nos sirve, tenemos que deshacernos de él. Y llamaron a Judas y lo convencieron de que lo entregara, y le dijeron, tenemos plata para pagarte. Y ellos fueron los que realmente atraparon a Jesús y lo condenaron a muerte. Mis amados, qué peligroso es decir yo conozco a Cristo y estar haciendo cosas que no agradan a Cristo. Otra sería decir yo conozco a Cristo y no hago nada por Cristo, nada, absolutamente nada. Y les voy a decir lo siguiente. Hoy vengo a decirles que hay mucha gente que está preparada ya por Dios para aceptarlo a usted en su casa, para aceptarme a mí en su casa, en la oficina, en el mercado, en el trabajo, donde sea, para aceptar de nosotros una palabra de desafío de parte de Dios. Y en ese momento van a abrir el corazón porque ya Dios los tiene preparados. Pero ellos no han sido salvos porque usted y yo nos callamos la palabra de Dios. Y el Señor dice en Isaías
capítulo 55, leo para ustedes, verso 6 en adelante. Número 1, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermanos, el mundo está urgido de buscar al Señor. ¿Y cómo lo van a buscar si no hay quien les predique y quien les anime a buscarlo? Número 2, el mismo texto. Llamadle en tanto que está cercano. Dios hoy nos dice, busquen y llamen al Señor. Y lo tercero es, deje el impío su camino. Es decir, que Dios nos llama a 3 cosas: buscar, llamar y dejar. Bueno, aquí está, ve qué bonito. Vamos a ver, dejar. ¿Qué tenemos que dejar para ser cristianos? Nuestros caminos, nuestros pensamientos humanos, humanistas, a veces no renovados, y volvernos al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. El hermano Dani ahora hacía una oración en medio de la linda adoración que hicieron, y yo estaba contento. Decía, Señor, toca a la gente, toca a tu pueblo y toca al que no es tu pueblo. Y mis amados hermanos, todavía dice más Isaías. En el capítulo 55, verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que quiero o para lo que le envié, y será prosperada en aquello que le envié. Usted habla la palabra y el Señor hace el resto. Usted y yo ponemos las manos sobre los enfermos, no importa la enfermedad que tengan, y Dios hace el resto. Pero a nosotros nos mandaron a hacer lo que podemos hacer, no lo que no podemos hacer. ¿A cuánto le gustaría ver un sidoso sanado? Pues cuando se encuentre uno enfermo, póngale la mano y en el nombre de Jesús declárelo sano. No tenga miedo. ¿Quién hace el milagro, usted o Dios? Mire, el Señor nos ha enseñado. Cuando le dijo a los criados allá en las bodas de Caná, llenen las tinajas de agua, ¿podían hacerlo o no lo podían hacer? Había agua y habían tinajas, se podía hacer. ¿Quién convirtió esa agua en vino? El Señor. El Señor Jesús, no fueron ellos. Pero si ellos no hubieran llenado las tinajas, no hay vino. Mis amados, ¿saben por qué no hay más milagros y más conversiones? Porque nosotros estamos comoditos aquí en la iglesia. No estamos hablando, no estamos comunicando, no estamos orando. Oramos aquí. Yo no sé si lo he dicho aquí, pero yo una vez me invitaron a dar un seminario, bueno, una charla sobre ¿qué era? Sobre liberación. Sobre la oración y la intercesión, y yo orando al Señor para ver qué decía, porque hay mucho que decir. Me dijo el Señor, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Que ustedes oran mucho en los templos, oran, interceden, y los testigos de Jehová salen a recoger las almas. Nosotros no vamos, de aquí no pasamos. Pero bueno, vean qué lindo. Les voy a contar una historia que les va a llegar al corazón, porque yo sé que les va a llegar. Capítulo 9, ni lo busque, se la voy a explicar. Capítulo 8, verso 26 del libro de los Hechos, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El negrito le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara junto a él en el carro. Vean, permítame hacer
especulación de este texto para poder realizar una historia que pueda realmente calar profundo y dejarnos una gran enseñanza. Número 1. El salmista dijo allá en el Salmo 41, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de Dios. Hermano, no sé si usted alguna vez ha sentido sed de Dios. Es decir, la necesidad genuina de buscar de una manera normal, digámoslo así, pero intensa, en oración, en ruego, puede ser en ayuno, tanto la palabra de Dios como a Dios mismo. Y usted siente que necesita encontrarse con Él y usted lo busca y lo busca y lo busca hasta que lo encuentra. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Bueno, entonces no voy tan mal. Vean qué interesante. Yo no sé, porque no lo sé, cómo fue que este negrito allá en África le llegó a él un trozo del libro de Isaías. El trozo del libro de Isaías, déjeme leerlo, era este. Vamos a ver si lo tengo por acá. Como cordero fue llevado al matadero. Ese es. Y no abrió su boca. Y su generación, ¿quién la va a contar? Ahorita lo encuentro para leerlo completo. Pero ese es el texto. Y al negrito este, el Espíritu de Dios se le metió allá adentro en el corazón, le clavó la palabra y el negrito no podía ni dormir. Resulta que, ahí está. Vean qué interesante, el morenito este, mis amados hermanos, de ahí en adelante no pudo dormir. El negrito la noche pasaba pensando, ¿de quién hablan las escrituras esto? ¿De quién habla este trozo de la ley esto? Y el hombre fue inquietado por el Espíritu, hermanos, y de verdad no podía hacer nada. El hombre tenía sometido ahí y comenzó a sentir que él necesitaba definitivamente encontrarse y conocer al Dios de Israel. Y este moreno, que es el ministro de Relaciones Exteriores en finanzas de la reina de Etiopía, decide hacer una locura, quizá como la de Nehemías. Y dice, pensando, orando, no sé, o rezando, no sé qué, por eso eran paganos. Dice, yo necesito hablar con la reina y pedirle permiso para ir a Jerusalén. Primera locura. Pero ¿saben algo? Yo he encontrado hombres y mujeres que por conocer a Dios dejan todo. Oiga eso, lo dejan todo. Hermanos, es que le voy a decir algo, cuando Dios te llama, usted deja todo. Se vuelve uno como loco. Yo no sé qué le pasa a uno, pero de verdad, hermanos, mire, yo estaba criando apenas la primera niña, recién casado, tenía 21 años. Venía llegando de tocar de Estados Unidos y Venezuela y todo el mundo. Vea qué interesante. Y me toca el Señor. Me alcanza el Señor. No puedo contarles toda la historia, pero yo me volví como loco de amor por Dios. Y comenzó el Señor a decirme, deja esto y deja aquello y renuncia acá y me sirves y me predicas y me cantas y me aquí. Y hermanos, yo que, vea, llego y le digo a la doña, mire, yo voy a renunciar a la Sinfónica Nacional. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, y ya yo a los días le digo, voy a renunciar al conjunto de los Ixos y Lemay y su clan y todo eso y me voy de aquí, ya no toco más. ¿Pero de qué vamos a vivir? Y después voy a renunciar al colegio y ya me quedaba sin nada, hermanos, sin nada. Y no fue cuento, renuncié y hermanos, y cuando ya renuncié como que volví en sí, digo, ¿y ahora qué hago? Fue tremendo. ¿Y sabe qué hice? Predique en los parques, predique en las bananeras, predique en los buses, predique en la plaza, predique en el ferry, donde sea que yo tenga una oportunidad. Yo abría mi boca y comenzaba a predicar y a cantar y a hacer lo que fuera donde hubiera gente. Y ahorita voy a cumplir tal vez unos 40 años de estar en esto. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor y nunca me ha dejado. Y este morenito dice, bueno, ahora sí. Hermanos, se preparó y fue donde la reina y le dijo, mire, su majestad,
tengo un viaje pendiente para Israel y necesito que me dé permiso. ¿Y cuánto vas a durar? ¿Cuánto creen que duraría este muchacho en viajar hasta Jerusalén con una caravana? Porque debe haber sido una caravana, y ya le voy a decir que lo único que tenía que hacer era viajar 2.600 kilómetros por el desierto. ¿Cuánto se puede durar? Yo pienso que meses. Está loco este tipo. Pero ¿qué es lo que lo tiene loco? ¿Qué es lo que le está pasando a este muchacho, a este negrito? Inteligente, intelectual, rico, famoso en su pueblo. El Espíritu de Dios lo está inquietando a buscar a Dios y a encontrarse con Dios. Cuando esa sed llega a usted, mire, nada lo detiene hasta que usted y yo nos encontramos con Dios. ¿Sabe cómo es eso? Vea, se lo voy a poner así, es más profundo. Cuando uno se enamora de una chiquilla, cuando tiene 18 años por ahí, y se enamora, o la chiquilla se enamora por primera vez, no hay padre que la detenga, ni madre, ni mire, ellos no entienden razones, y le dice la gente, usted está ciega, pero no importa, usted no entiende lo que yo estoy viendo más que vos, dice. Y no, hermano, y no lo detiene, mire, y por amor, como dice la canción, una noche cualquiera, un amante se entrega. Y cuando el papá de aquella gran familia, de altakurnia o de intelectual, se da cuenta, la chiquita llega con 3 meses, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo que cómo? Estaba enamorada. El amor es el sentimiento más grande y hace locuras. Hay gente que lo puede ahí sobrellevar, pero hay otros que no. Y este negrito ahorita está chiflado. Él quiere conocer a Dios y está dispuesto a invertir lo que sea por conocer a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a invertir tiempo, por lo menos, para servir y conocer a Dios aquí? Hermanos, de verdad, Dios necesita hombres y mujeres que estemos dispuestos a invertir en Él. Él había escuchado de la gloria de Salomón, de las hazañas de David, del Dios de Israel, de todo eso había escuchado. Se preparó para hablar con la reina Caramatunga, así le puse yo, que era africana. Sí, era africana. ¿Sabe cómo se dice suegra en africano? Ustedes saben cómo se dice. Algo parecido, tu mamá me tumba. ¿Ve? Por eso yo le puse a esta Caramatunga. Bueno, él se preparó para hablar con la reina, hizo los preparativos, pero vean, es un hombre inteligente. Sacó las cuentas, preparó los carruajes, en especial su carro presidencial. Se pagó a hacer ropa adecuada para la presentación de credenciales en Israel. Preparó el personal, las damas que lo asistirían, los choferes de sus carruajes, los traductores de lenguas, la guardia de honor, el grupo folclórico de ese lugar. Hizo los retiros de dinero correspondientes del Banco de la Sabana, compró las municiones para el viaje, todo enlatado, no perecedero, varios pares de sandalias para todos, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo estaba decidido. ¿Cuánto le costaba eso? Yo pienso que mínimo ese hombre traía 300 personas. Ustedes ven que ahora vienen los presidentes de Centroamérica. ¿Cuánto cuesta eso? Que vengan aquí. Ay, dice uno, mejor fueran a Nicaragua, por favor. 4 millones de dólares nos cuestan a nosotros. Que los tengan ahí en los hoteles, echándose una hablada. Ojalá que hagan algo bueno. Pero este viene con 300 personas. 2.600 kilómetros por el desierto. Es una caravana grande. Ahí viene la guardia de honor, viene todo. Ok, lo vamos a desglosar. Entonces ya después de que ya ha hablado con la reina y ya tiene todo preparado, ¿qué sigue? Porque él es un hombre ejecutivo, es un hombre de gobierno. Viene la despedida. Ese día, ahí en Etiopía, le hicieron una cena en el Teatro Nacional y bailes folclóricos y la orquesta sinfónica, y los despidieron a esos 300. Y al día siguiente en la mañana, todavía con sueño, porque la cena terminó tarde, esto de negrito va a salir con esos 300 hombres en caravana hacia Jerusalén. Se expidieron cartas, porque él pidió cartas, para llevarle al rey de Israel. Y ahí llevaba las cartitas, de gobierno a gobierno. ¿Qué más?
La despedida fue un éxito y el pueblo se reunió para darles el feliz viaje. Y comenzaron su viaje, 2.600 kilómetros. Y he aquí, dice la palabra de Dios, un etíope, gobernador de Candace. Dice que en tiempos del Nuevo Testamento, oiga, la Etiopía de los tiempos del Nuevo Testamento era muy diferente a la Etiopía actual. Estaba en el río Nilo, en la región Nubia del Sudán actual. Su ciudad principal era Meroe. Hoy ahí se encuentra una aldea llamada Meroe, a unos 120 millas o 200 kilómetros al noreste del actual Khartoum, al noreste de Etiopía actual. Bueno, está de más decir que el viaje tuvo sus problemas. Caballos agotados, gente rendida, gente agotada, gente enferma, gente que decidió desertar del viaje, etcétera, etcétera, como todos los viajes. Pero el negrito tenía un solo pensamiento y tenía una sola visión. Yo voy para allá y me voy a encontrar con el Dios de Israel, aunque me muera en el desierto. Lo que pase no me importa, yo voy para allá. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hermanos, mire, hoy la iglesia cavila entre dos pensamientos: el pensamiento cristiano y el pensamiento mundano. Es algo terrible. Hoy nosotros aceptamos en nuestras congregaciones un montón de cosas que el mundo está adjudicándonos a nosotros, y tenemos que tener cuidado, porque estamos trabajando con gente del reino de Dios. Y la Biblia dice: y sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque la santidad es algo que tiene que ver con el Espíritu de Dios en nosotros, hay algo que es más profundo, por decirlo así. Sin consagración no hay reino. Tenemos que pagar un precio. Es el precio de la negación. Sería el precio de la cruz. Vergüenza a veces, humillación, dolor, burla y hasta muerte. Hoy están muriendo por allá, por el África, por esos lados allá en Europa. Por ahí está muriendo un montón de gente cristiana en manos de esos talibanes y toda esa gente. Hermanos, nosotros la estamos llevando bien, pero tenemos que ponernos las pilas, porque viene el tiempo de principio de dolores. Va a llegar. Bueno, mis amados, continuemos con el viaje. Usted se imagina la caravana ahí en el desierto, ¿verdad que sí? Bueno, digamos que ya llegaron. Están viendo desde lejos en el desierto las cúpulas del templo de Salomón, y ese negrito está feliz. Está feliz porque dice: allá me van a decir quién es esta persona que dice, como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió la boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Mis amados hermanos, pensemos en esto. Ya el negrito llegó a Jerusalén y la gente salió a la calle y se quedaba viendo a aquellos negritos raros, como azulados, con ropas extrañas, llenas de colores, y esas mujeres bailando y haciéndole honores al señor etíope. Y esa guardia real, y ese montón de cosas, y los carros rarísimos. Se quedaban viendo todo eso como entraban a Jerusalén. Ya se parquearon al puro frente de un hotel, y dice el Señor: necesito el hotel completo, 300, no cabe la gente. Bueno, deme 3 hoteles. Y hermanos, eso fue tremendo. Y el negrito no pudo dormir esa noche porque estaba viendo por las ventanas qué pasaba. A las 6 de la mañana, ¿sabe quién lo despertó? El chofar. Turú, turú. Era el rito de las 6 de la mañana. Era aquella forma de culto tradicional de los fariseos de las 6 de la mañana. Y el negrito se despierta y ve que toca el cuerno y toda esa cosa. Y a las 8 de la mañana envía a sus representantes a sacar una cita
con el rey y luego una cita con el sumo sacerdote y todo va bien. Cuando llegó donde el sumo sacerdote, bueno, al templo, Dios mío, había que purificarlo para que entrara. Él iba a adorar y no podía adorar porque los eunucos según la ley no pueden adorar. Ya tenía dos problemas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, lo recibieron. Y ahí está el sumo sacerdote con esas vestimentas grandes y una silla de lujo. Y él le dice, ¿en qué te puedo servir? Mire, es que yo estaba allá en Etiopía, en África, y leí este texto. Y yo quiero saber de quién hablan las escrituras, que como cordero fue llevado al matadero. Y que su muerte, ¿quién la contará? Y que va a tener muchos millones de seguidores, etcétera, etcétera. Y se queda el sumo sacerdote como extrañado. Y le dice, está hablando del pueblo de Israel. Él no tenía revelación. Él era un hombre natural revestido de una ornamenta sagrada, de un título quizá, de una posición donde ganaba mucho dinero, pero no tenía la revelación. Y el negrito, bueno, ya lo despidió, bueno, que le vaya bien, ya le dije lo que tenía que oír, y se va el negrito, y el negrito va en el camino y siente que no, esto no es. Algo en su corazón, en su espíritu, esa no es la respuesta correcta. Vean, hermanos, el Señor tiene, oiga, gente de perfil bajo, llena del Espíritu y preparado para ser usado en momentos específicos. Pero ese que estaba allí no sabía nada de la revelación de Dios. Mire, unos días después vuelve el negrito, para no ser muy larga la historia, y vuelve a preguntar y le mandan a otro. Y el otro le dice, está hablando de los profetas. Y otra vez el negrito se va y siente que no era respuesta. Y hermanos, ahí no puede dormir el negrito. Y así fue varias veces. Cuando se cumplió un mes, el negrito dijo, esto está saliendo muy caro y yo siento que no es la respuesta. Yo creo que me embarqué en venir aquí. Sí, todo está muy bonito, pero yo no encuentro al Dios de los judíos. ¿Qué tenía el negro? Tenía sed de Dios. ¿Y qué es lo que le estaban dando a beber? Le estaban dando a beber algo que no lo llenaba. Y no solo él, sino todo Israel estaba igual. Porque los que estaban ahí arriba eran religiosos nada más, no tenían revelación. Ustedes recuerdan cuando Jesús en la fiesta de los tabernáculos vio a la gente subir a Jerusalén y luego se paró a las afueras de Jerusalén por ahí, seguramente en una piedra, y cuando los vio que venían de estar 7 días en la fiesta de Jerusalén y los oficios religiosos y volvían tan vacíos como entraron o peor, Jesús se paró así y gritó y dijo, el que tiene sed venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y hermanos, Jesús estaba, no sé, contristado de ver cómo su pueblo subía y bajaba, subía y iba a la iglesia y salía de la iglesia y volvía a ir a la iglesia y todos los domingos a la iglesia y no cambiaban de vida, seguían siendo los mismos. Hermanos, necesitamos la revelación del Espíritu de Dios para ser transformados en un hombre o una mujer de Dios. Y este negrito, ¿sabe qué hizo ese día? No, ya me voy. Llamó ahí al gerente del hotel. ¿Cuánto le debo? Apenas $4 millones. Está bien. Ahí hay oro, ahí hay esto, papá. Y pagó la cuenta y le dijo a la gente, nos vamos de aquí. Llenaron los tanques de agua y toda esa cosa. Y hermanos, de nuevo para Etiopía. Y el negrito, imagínense, esa caravana de carros con ese calor y ahí van de nuevo. Pero ¿sabe qué me llama la atención y debe llamarle la atención a ustedes, mis amados hermanos, de este morenito de Etiopía? Algo muy importante, dice la Biblia, que iba en el desierto, oiga, ya iba, pero no estaba decepcionado, decía, no, en algún lugar yo me encuentro con ese Dios. Iba leyendo en el carruaje el libro de Isaías, todavía seguía leyendo la Biblia porque decía, no he encontrado lo que ando buscando, pero lo voy a encontrar en la palabra de Dios. Y oiga esto, a veces nosotros
Nos dejamos impresionar por ciertas representantes de la iglesia. Y cuando los vemos con trajes de $1,000, zapatos de $1,000 y esos trajes suntuosos y unas camisas extrañas y demás, y los vemos por aquí, por allá y por la prensa y por la tele y por la radio y por todo eso, decimos, qué siervo de Dios, tenga cuidado. Mire, yo veo que Dios se saca de la manga, yo no sé cómo es que hace el Señor. Tiene una serie de siervos de perfil bajo, no salen por aquí, no salen por allá, no tienen afiches, no tienen trajes, no tienen nada, pero tienen algo, tienen un corazón totalmente humillado a la presencia de nuestro Dios. Y el Señor les habla y el Espíritu les habla y los ángeles les dan órdenes y demás. Y en esta ocasión, Dios va y encuentra a un hombre por allá de perfil bajo llamado Felipe. Yo me imagino que Felipe estaba predicando en una campaña, algo así por allá en Samaria. Oigan dónde lo tenía, en Samaria. ¿Alguien me puede decir de dónde salió Ananías? Cuando Saulo de Tarso quedó ciego, el Señor no le habló a Pedro, no le habló a ellos. Se sacó por allá, no sé dónde lo tenía, a un hombre que se llamaba Ananías. Ananías, sí Señor, dime, ¿en qué te puedo servir? Qué calidad de hombres. Y no tenían reputación, ni tenían prestigio, ni nadie los conocía. Usted sabe que Dios quiere usarlo a usted en esa dimensión, y a mí también. Es que Pastor Edgar, es que ya yo no he estudiado, es que yo no he ido al instituto, es que pastor, yo soy muy humilde. No importa, al Señor no le importa si usted estudió o no estudió. Mire, el Señor lo puede usar a usted en una dimensión más grande de aquel que estudió. No quiero decir que es malo estudiar y no es por... No, eso está bien. Pero lo que le quiero decir, Dios no anda buscando gente así. Dios anda buscando corazones. Ay, Señor, ¿qué haces aquí en esta cueva, Elías? Ay, Señor, es que me andan buscando para matarme. Y solo yo quedé, usted sabe, Señor, solo yo quedé. Y si me matan a mí, ¿quién queda? Y le dice el Señor, no jodas. Perdón, el Señor no le dijo así. Si tengo 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Seguro dice Elías, ¿y a dónde están? 7,000 en Israel. Y hermanos, vea, el Señor tiene en las iglesias gente linda, gente llena del Espíritu que se acerca a los siervos de Dios, nosotros, y nos dicen unas cosas. Y Ananías, lo necesito. Mira, anda por allá, mire, allá por cerros. Ahí está un hombre que se llama Saulo de Tarso. ¿Quién? Saulo. Uy, Señor, yo he escuchado de ese hombre cómo persigue a los cristianos y los mata. ¿Qué embarcada con usted, Señor? No, tranquilo, vea. Él ya lo vio a usted en una visión y miró cómo usted llega, le pone las manos y él recibe la vista. Hermano, qué lindo. ¿Por qué estamos pensando que hay que ir aquí y allá? Y mire, hermanos, por favor, el Señor necesita de obreros. No dijo Jesús, oren, pídanle al Padre que envíe obreros. ¿Saben lo que es un obrero? Un obrero es como esa persona campesina que dice, hermanita, hermanito, hermanita, no tiene una chamba, no hay que cortarle el césped con un cuchillillo ahí. Eso es chamberos. Eso es un obrero. Alguien que está dispuesto a trabajar en lo que sea. ¿Está usted dispuesto a trabajar para el reino de Dios en lo que sea? Porque algunos dicen, no, Señor, yo quiero ser predicador e ir a África, ir a Estados Unidos y a Europa. Mire, no han ido ni al barrio y van a ir allá. Hermanos, vean, le voy a decir algo. Yo estuve 13 años de mi vida en la guerra del Perú, entre Sendero Luminoso y el gobierno de Fujimori. Y hermanos, eso sí es misiones y eso sí es duro. Yo vi morir pastores y vi morir curas y vi ver ciudades destrozadas por bombas terriblemente y vi millones de inditos de toda la sierra y de la Amazonía y todo eso venirse a la capital y vivir en el desierto porque le estaban matando su gente allá arriba. Mis amados, el Señor necesita obreros como usted y como yo de perfil bajo. Y vean, vamos al negrito Felipe. Oiga, qué interesante. Se le aparece un ángel a Felipe en media campaña. Estaba el hombre ya orando por los enfermos y todo. Dice, Felipe. Se queda Felipe viéndolo. Sí, Señor, dime. Necesito que ya pares esto, que detengas todo esto y te vayas al desierto.
Él no preguntó, ¿y a qué? Aquí está muy bueno, no ve cómo se convierte la gente, no ve qué campañota me tengo, ya soy famoso. No, 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 no. Mire, Felipe era como Juan el Bautista. Juan el Bautista es el único, oiga, el único siervo de Dios que yo he conocido que estuvo dispuesto a entregar un ministerio tan grande a Jesús. Le dijo, mire ustedes, todos ustedes de aquí, de la casa de pan, mire, sigan a ese hombre. Y Gilbert se quedó sin una sola oveja. Síganlo a él porque de él hablé yo. Y se fueron todos detrás. Se quedó Gilbert así. Ese es Juan. Síganlo a él. Hoy Dios nos pide a ciertos pastores que le entreguemos la iglesia a alguien y lo pensamos, será el diablo, voy a ir a orar primero. Yo reprendo el diablo, hermanos, porque ¿cómo nos cuesta? ¿Verdad? Bueno, pero Felipe, bueno, se va caminando al desierto y cuando llega a cierto lugar ve el carro que iban saliendo de Jerusalén, ve esa caravana y dice, ¿qué es esa cosa tan rara? Y le dice, ahora no le habla el ángel, le habla el Espíritu. ¿Qué clase de hombres? Y le dice, Felipe, acércate a ese carro. El Señor respeta la propiedad ajena. No le dijo, ve y súbete. Lo que yo, digo, pero ¿cómo hizo para burlar la guardia? Imagínense, un hombre ya todo sudado, todo empolvado, con las sandalias llenas de arena. Y llega y se acerca al carro y oye que el hombre dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, pa. Y Felipe se atrae, Señor, ¿usted entiende lo que lee? Yo me imagino a ese negrito, se queda viéndolo, de pies a cabeza. ¿No pudieron aquellos allá en el templo? Y podrá este hombre, no ve cómo está, este sencillo, ese que está sucio. Pero no le dijo, bueno, suba. ¿Cómo yo voy a hacer para entender si no hay quien me lo explique? Si ya le pregunté a ese montón de cabezones y nadie me pudo explicar nada. Y sube Felipe y comenzó a hablarle de la palabra de Dios y de Jesús. Y llegó hasta el bautismo, mis amados hermanos. Y el negrito iba entendiendo todo porque el Espíritu estaba en ese carro con Felipe y con él. Y le dice el negrito, oiga, ni siquiera fue Felipe. ¿Y qué impide que yo sea bautizado, mi amigo? Y le dice Felipe, ¿y no hay agua? ¿Y saben qué? Yo creo que el Señor hizo que apareciera inmediatamente un oasis o algo por allí, porque el negrito volvió a ver a la mano izquierda y vio el montón de agua y dice, bueno, pero ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, pues nada, y se bajaron y lo bautizó. Y dice que el negrito se subió al carro, siguió el camino y el Espíritu arrebató a Felipe. Mire, mis amados, dice la palabra de Dios, buscad a Jehová, llamad al Señor y dejemos los malos caminos. Si queremos ser usados por Dios, esos 3 pasos tenemos que hacerlos. Número 2, el Espíritu de Dios vendrá sobre usted y no seremos tan naturales como somos a veces. Comenzaremos a percibir las cosas del Espíritu. Y número 3, seremos movidos, oiga, en misericordia y compasión para con la gente, a hablarle a la gente que está como el etíope, hermano, sediento de la palabra de Dios. Termino con esto, testimonio personal. Yo era cristiano y tocaba con un grupo que se llamaba Lemay y su clan. Era un grupo de baile como los Ixos en ese tiempo. Pero ya yo era cristiano, porque yo me hice cristiano y duré 1 año y como 3 meses. Todavía tocando con el conjunto. Pero yo estaba en el primer amor y nosotros en los bailes tocábamos y en el set, antes de ser cristianos, íbamos a apretar chiquillas y todo eso y a beber guaro y todas las cosas que hacen los músicos. Pero ya éramos cristianos, ¿sabe qué hacíamos en esos 15 minutos? Nos íbamos a la microbús y comenzábamos, Padre, en el nombre de Jesús, mira a la María, a la Juana, al Carlos, aquel borracho, sálvalo, sálvalo, Señor. Permite que deje de tomar, permite que la palabra le llegue. Y íbamos a hablarle al Carlos y a la María y a todo. Después decían, no, hombre, este conjunto es de un montón de evangélicos. Y la gente comenzó a retirarse, ya no iban a los bailes. Hermanos, de verdad. Y entonces yo llegaba a mi casa, ve qué interesante, llegaba yo a las, qué sé yo, mínimo 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Y saben que al puro frente de mi casa, había un murito en Desamparados. Y estaba la acera y el caño.
Y ahí en el murito estaba un hombre, se llama Arturo. Y Arturo era un alcohólico en el barrio, pero como yo le hablaba de Cristo, él me esperaba a la hora que yo llegaba para que yo le hablara de Cristo. ¿Y sabe qué hacía yo con el uniforme de gala de Lemaitre y su clan y todo? Ahí me sentaba con él en el caño porque yo estaba enamorado del Señor y quería que Arturo conociera a Dios y dejara de tomar. Y hermanos, después de no sé cuántos meses, el Arturito se metió en la iglesia y Arturo hoy es pastor. ¿Por qué tenía tanta sed Arturo de Dios? ¿Y quién le iba a hablar en la cantina? No, me esperaba a mí. Pero ¿qué hubiera pasado si yo digo, es que vengo muy cansado de trabajar, todo el día trabajando y la noche me voy a dormir, que espere Arturo? No, yo me quedé con él muchas veces. Mis amados, el Señor anda buscando gente de perfil bajo que diga, Señor, yo quiero ser como Ananías, yo quiero ser como este hombre de la historia, Felipe. Gente de perfil bajo, como esos 7,000 que nadie conoce, que están escondidos, pero que aman a Dios y el Señor los ama y los conoce y los quiere usar de una manera extraordinaria para llevarle el evangelio a mucha gente. Pero también, para terminar, quiere gente como el etíope, como el negrito este, que tenga tal sed por Dios, tal deseo de encontrarse y de amar a Dios, que esté dispuesto a cualquier cosa por encontrarse con Dios. Dijo el salmista, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.